dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja. Saludos a nuestros hermanos, amigos de la iglesia y familiares, siempre orando encarecidamente para que la bendición de Dios esté sobre sus vidas y en sus hogares, junto a sus seres queridos, puedan estar disfrutando de una linda bendición. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos de una manera especial que en esta hora tú ministres a nuestras vidas y a través de tu palabra tú hables a nuestro corazón, que nuestra fe se pueda fortalecer y que podamos crecer espiritualmente para seguir adelante ganando nuevas victorias. En el nombre de Jesús. Ustedes saben que Jesucristo no nació en este tiempo, pero este es un tiempo que tenemos que aprovechar, que es el tiempo de la Navidad. Y quiero ministrarles sobre la divinidad del Salvador. La divinidad del Salvador. Ahí en el Evangelio según Juan, tenemos en el capítulo 1 los versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este capítulo es uno de los más extraordinarios de toda la Escritura. Nos presenta al Señor Jesucristo como el eterno Dios. Amén, amén. Que ya existía antes de la creación del mundo en la gloriosa comunión con el Padre. Pero aún más, el texto nos dice que siendo Dios, se acercó tanto a la humanidad que llegó a encarnarse para habitar así entre los hombres. Su finalidad era traer la luz y la vida a los hombres perdidos en sus delitos y pecados. El Evangelio de Juan fue probablemente el último en ser escrito de los 4 y fue escrito tomando en cuenta lo que los primeros 3 ya habían dicho. Esta es una razón por la que el relato de Juan de la vida de Jesús es en muchos sentidos diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Los 3 primeros evangelios se centran en el ministerio de Jesús en Galilea y Juan centra su evangelio en lo que Jesús dijo e hizo en Jerusalén. Cada uno de los evangelios se expresa diferente acerca de Jesús. Ejemplo, Mateo muestra que Jesús vino a Abraham a través de David y demuestra que él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 1, los versículos del 1 al 17. Marcos muestra que Jesús vino de Nazaret, demostrando que Jesús es un siervo. Marcos capítulo 1, el verso 9. Lucas muestra que Jesús vino de Adán, demostrando que Jesús es el hombre perfecto. Lucas capítulo 3, los versículos del 23 al 28. Y Juan muestra que Jesús vino del cielo, demostrando que Jesús es Dios. Algunos cristianos nos regalaron estos pensamientos. El hermano Jerónimo dijo: Juan sobresale en las profundidades de los misterios divinos. El hermano Curros lo expresó así: creo que las escrituras de Juan han enjugado más lágrimas de penitente y que han ganado más corazones para el Redentor que todas las demás juntas. El hermano, el doctor Ayes, ha dicho: al leerlo, recibimos la seguridad de que aquí, por fin, tenemos una descripción digna y adecuada de la vida de Jesús entre los hombres. Los 5 versículos que nos ocupamos contienen una exposición de sublimidad sin igual,
respecto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tiene verdades muy profundas que estaremos meditando. Número 1. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. En el principio era el Verbo. La Biblia empieza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis capítulo 1, el versículo 1. Pero el prólogo de Juan lleva nuestros pensamientos aún más allá de la creación para trasladarnos a la eternidad de Dios. El Señor Jesucristo se refirió a este momento cuando dijo, Juan capítulo 17, el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Este término era muy utilizado en la filosofía griega de la época. Juan dice que Jesús es el verbo, la palabra, porque es la expresión del pensamiento, de la mente y del corazón de Dios. Juan se refiere al Señor Jesucristo con este término de la filosofía griega, tal vez con el fin de captar la atención de algunos de sus lectores, aunque más probablemente su deseo era el de corregir sus conceptos equivocados acerca del verbo. Nos quiere enseñar que de la misma forma que la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos, de la misma manera el verbo nos declara la mente de Dios. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión y exactitud la mente de Dios, porque como él mismo dijo en Mateo capítulo 11, el versículo 27, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien él lo quiera revelar. En este sentido, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es la revelación definitiva de Dios. En la epístola a los Hebreos capítulo 1, el versículo 2, el inciso A dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Otro detalle importante que Juan nos hace es notar que el verbo era, no que llegó a ser. Cuando más adelante nos habla en Juan capítulo 1, el verso 14, de su encarnación, utiliza un término muy diferente. Aquel verbo fue hecho carne. Podemos resumir diciendo que Cristo era Dios por toda la eternidad, pero que aquello llegó a ser un hombre en un momento concreto de nuestra historia. Por esta razón, el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos, como dice en Juan 8:58, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, hermanas, Juan básicamente escribió, cuando comenzó el principio, el verbo ya estaba ahí. La idea es que el verbo existía antes de la creación, incluso del tiempo. Juan deja bien claro que el verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. Él estuvo en el principio antes que todo lo demás. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Amén, amén, amén. Aleluya. Número 2, nuestro Señor Jesucristo tiene una relación eterna con el Padre y el verbo era con Dios. También vemos que en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Nunca el Padre estuvo solo. Desde el principio el Hijo estuvo con él. Amén, amén, amén. La expresión era con, nos da a entender que aún
siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Para Él son importantes las relaciones donde puede expresar su amor. Dios no creó a los hombres por ninguna necesidad en Él, sino por el gozo de amar a su creación personal. Juan, en este pensamiento, edifica el entendimiento de la Trinidad en el Nuevo Testamento, que existe un Dios en tres personas, iguales en una y asimismo distintas. La Biblia une los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo de una manera especial. Leemos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice en Mateo 28, capítulo 19. Leemos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Lo encontramos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, el verso 14. Leemos, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Como dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, el verso 2. Cuando pensamos en la gloria divina que disfrutaba el Hijo de Dios durante toda la eternidad, en la comunión dentro de la Trinidad, y que Juan nos presenta aquí al comienzo del Evangelio, y lo contrastamos con el final de su libro, en la que encontramos al Señor Jesucristo muriendo en una cruz como un criminal, es entonces cuando quedamos asombrados de la inmensidad del amor de Dios para con el hombre, de la inmensidad del amor de Dios para con el hombre. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, que en este tiempo navideño y siempre tengamos cada uno de nosotros un buen deseo de relacionarnos profundamente con Dios a través de Jesús, y que las relaciones en el hogar, trabajo y la comunidad de los santos, con la ayuda de Dios, pueda mejorar cada día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Número 3, nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios. El Verbo era Dios. No es meramente un ángel creado o un ser inferior a Dios Padre y que ha recibido el poder para recibir a los pecadores. Es Dios perfecto, igual al Padre en cuanto a la divinidad. Hijo, coeterno y de la misma sustancia del Padre antes de que el mundo existiese. Juan nos habla aquí de la deidad de Jesús. No será la única vez que lo haga. Él amplía este concepto. Aquí en el Evangelio de Juan tenemos en el capítulo 1, el versículo 2 y 3, en el capítulo 1, el versículo 18, y en el capítulo 1, los versículos 30 y 31, etc. Es más, este es uno de los objetivos principales para escribir su Evangelio. Juan quiere que veamos a Dios hacerse carne para venir a rescatarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Ver, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo del 9 al 11. Juan capítulo 1, el versículo 14. Y Juan capítulo 1, el versículo 29. Pero Juan no es el único autor neotestamentario que nos afirma que Jesús es Dios. Veamos lo que nos dice el autor de Hebreos sobre Jesucristo. Él
es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como dice la epístola a los Hebreos capítulo 1, el versículo 3, como dice en la versión de la Biblia de las Américas. Al mismo tiempo, vemos que si Jesús no hubiese preexistido en gloria junto al Padre, nunca podría haber dicho: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Juan 17:5, la Biblia de las Américas. Hay muchísimos otros textos del Nuevo Testamento en la que nos habla de la misma manera sobre Jesús. Y aunque no los nombraremos a todos, queremos colocar aquí solo algunos más, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. En la epístola a los Colosenses, capítulo 2, el verso 9. De quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. En la epístola a los Romanos, capítulo 9, el verso 5. Y el mismo Juan, en otros textos, nos cuenta lo que dijera Jesús: yo y el Padre somos uno. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Juan 12:45. Esto lo revisé en la Biblia de las Américas. Todo lo que puede ser dicho sobre Dios el Padre puede ser dicho de Dios el Hijo. En Jesús reside toda la sabiduría, gloria, poder, amor, santidad, justicia, bondad y verdad del Padre. En Él, Dios el Padre es conocido. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, hermanas, como hemos visto, Jesús era verdaderamente Dios. Eso es lo que Juan se propuso mostrarnos, y eso es entonces lo que debemos aprender de este texto. Dios mismo se ha manifestado en carne por amor para traernos salvación. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es Dios Hijo. Es Dios Hijo. Amén, amén, amén. Número 4. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y de la existencia. Dice el pensamiento bíblico en la epístola a los Colosenses capítulo 1, el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue por mandato de Cristo que llegaron a existir los mares y las montañas, el sol, la luna, los ángeles y los querubines. Cuando dice por Él fueron hechas, quiere decir literalmente, mediante Él llegaron a ser, no en independencia, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. El Padre obraba mediante el Verbo. A lo largo de su evangelio, Juan nos va a demostrar que Jesús tenía realmente este poder creador. Por ejemplo, en la boda de Caná de Galilea, el Señor creó vino a partir del agua, como dice Juan 2, los versículos 1 al 12. Y en el desierto dio de comer a 5,000 varones
panes y peces, habiéndolos creado previamente. Juan 6, los versículos del 1 al 15. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La frase anterior se vuelve a repetir de modo inverso con el fin de que sea imposible hacer ninguna excepción. Desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil, todo fue hecho por Él. Podemos decir, por lo tanto, que el autor y fundador del cristianismo es también el autor y fundador del mundo. Amén, amén, amén. Hermanos y hermanas, todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación. Cuando vemos al mundo tan maravilloso y glorioso que Jesús creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy el primogénito, creador, el Verbo, habita en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Número 5. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de la vida y la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. El Verbo es la fuente de toda la vida. No solo la vida biológica, sino el mismo principio de vida. La palabra griega antigua traducida como vida es zoe, que significa el principio de vida, no bios, la cual es solo la vida biológica. El poder que crea vida y mantiene todo lo demás en existencia estaba en el Logos. La muerte, tanto a nivel física como espiritual, es la separación de la vida. Adán y Eva murieron porque decidieron rebelarse contra Dios. Pero por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos decir que la vida es la necesidad fundamental de todo hombre, y por lo tanto todo hombre necesita a Cristo, que es la vida. El Evangelio ilustra esta verdad recordándonos el momento en que Cristo resucitó a Lázaro entre los muertos. Antes de ese momento, Jesús se presentó de la siguiente manera. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice que la vida era la luz de los hombres. Del contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. En este sentido, el Verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales de la salvación. Y nuevamente encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en el prólogo, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El hombre necesita la luz de Cristo, ya que por sí mismo, por sus esfuerzos y conocimiento, nunca podrá llegar a conocer a Dios. Y como ya hemos dicho, Cristo es la revelación suprema de Dios. El uso que Juan hace de la luz para designar al Verbo es sin duda muy apropiado. La luz es necesaria para ver y conocer. La luz es pura y además no se puede contaminar. Y la luz lo penetra todo y nada se le puede esconder. Hermanos, hermanas, la vida de Jesús que mora en nosotros nos hace ser luz, que podamos brillar y alumbrar a otros. Este es el momento de alumbrar a otros para que aquellos que están en pecado puedan conocer la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Y número 6, nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre las tinieblas.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas aquí son morales, producidas por el pecado y se traducen en odio e incredulidad contra Jesús. Ya hemos visto que estar en la luz significa conocer a Cristo y andar en sus caminos. Por tanto, estar en las tinieblas tiene que ver con la rebeldía del hombre pecador que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Incluye a la humanidad contemplada con poder hostil que resiste activamente la luz y rehúsa aceptarla. Un hombre puede estar en tinieblas por dos razones, bien por falta de luz o de vista. Como veremos más adelante a través del Evangelio, los judíos rechazaron los caminos de Dios, pero no por falta de luz, pues la misma luz estaba entre ellos, sino por falta de vista, por estar ciegos a las verdades de Dios, a causa de la dureza de sus corazones. Hay una incompatibilidad manifiesta entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el del mundo, entre Cristo y las fuerzas del maligno. Juan nos va a mostrar a lo largo de todo su evangelio esta continua resistencia de las tinieblas a la luz y su incapacidad para apagarla definitivamente. Y la historia es testigo de que esto ha seguido siendo así. Su iglesia ha sido perseguida, Cristo ha sido blasfemado, sus discípulos muertos y el evangelio despreciado. Pero el pasaje nos enseña también que Satanás nunca podrá apagar la luz y que ésta seguirá brillando hasta la venida de Cristo en gloria. El capítulo 9 de Juan sirve para ilustrar perfectamente la lucha entre las tinieblas y la luz, sin que éstas puedan prevalecer contra ella. En este caso, el Señor se presenta como la luz del mundo, como dice Juan 9, el versículo 5, y después lo demuestra dando vista a un hombre que desde su nacimiento ha sido ciego. Pero el milagro fue mucho más allá de proporcionar la vista física al ciego. Y así, cuando llegamos al final del capítulo, el ciego declaró: creo, Señor, y le adoró. Amén, amén, amén. A lo que Jesús contestó: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Juan 9, 38 y 39. Hermanos, hermanas, aunque muchos han negado que Jesucristo es la luz verdadera, esta continúa brillando. La luz sirve para vencer la oscuridad. Dios sabía que el hombre escogería las tinieblas y por esto decidió enviar a su Hijo, la luz verdadera, que resplandecerá en medio de la oscuridad. Juan, escribiendo las tinieblas, se refiere a las consecuencias pecaminosas de los hombres que repudian la luz. Ellos, los pecadores, son las tinieblas, pero no han podido vencer la luz porque ésta resplandece y continuará resplandeciendo, resplandeciendo, resplandeciendo por toda una eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, Cristo se encarnó para redimir a un mundo que estaba bajo condenación eterna. Tú y yo, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados, camino al infierno. El infierno existe, el infierno es una realidad. Como decía un profesor del seminario donde estudió mi esposa, toda persona tiene un alma que salvar y un infierno que evitar. Arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Él fue enviado para traerte paz, perdón
y vida eterna. Hermanos, hermanas, en estos días aprovechemos el tiempo y prediquemos este poderoso mensaje. Jesucristo vino a este mundo para traer liberación, sanidad, transformación. Aleluya, aleluya y bendición eterna. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la forma tan especial que nuestro hermano Juan presenta a Cristo. Gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias, porque nosotros tenemos a un Cristo que es divino, a un Cristo que es Dios, a un Cristo, aleluya, que es vida, que es luz, a un Cristo, aleluya, a un Cristo que está con Dios, a un Cristo que dejó su gloria y vino a compartir nuestras miserias para levantarnos, Dios mío, en bendición. En esta hora pongo delante de ti a los Royal Rangers de la iglesia, a las misioneritas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los varones, a las damas, al grupo de alabanza, a la escuela dominical, evangelismo, los matrimonios, los misioneros que estamos sosteniendo, los ujieres, el grupo de diáconos, el liderazgo de la iglesia, la familia pastoral. También intercedo por aquellos hombres y mujeres que van a escuchar este mensaje y todavía no han abierto su corazón a Cristo. Yo te pido que el Espíritu Santo hable a su mente, su Espíritu Santo trate con sus almas, toda su vida, y ellos puedan, Dios mío, aceptar a Cristo en sus corazones. Sabemos, Señor, que no vamos a poder disfrutar de un tiempo navideño como todos los años hemos tenido, pero yo te suplico que en estos días el Espíritu Santo se mueva como nunca sobre tu pueblo, y ese Cristo, que no hay otro como Él, nos pueda visitar de una manera impresionante, que nuestras vidas reciban, Señor, una doble porción del Espíritu Santo, y sobre todo nos ministre una bendición impresionante en estos días, y haz que la gloria tuya abrace a tu pueblo y de una manera preciosa podamos tener un fin de año muy espectacular. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendícenos de una manera especial y permite que nos libre siempre del mal. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en